Pero fanático es una palabra tan desagradable que, Claro que en este prefiero momento. evitarla. Bueno, y en este momento ni te cuento. ¿Te da, perdón, pero justo lo dijiste y me quedé pensando, ¿te sentís en una coyuntura de fanatismo? Me siento en una coyuntura de creciente fanatismo, sí, pero ni de hoy, ni de ayer, ni del mes pasado. Me parece que ya hace unos cuantos años que no solo veo un creciente fanatismo, sino una defensa del fanatismo. O sea, hay gente convencida de que ser fanático está bien. O sea, ser intolerante, irracional, poner las pasiones por encima de los argumentos y el espíritu crítico, piensan que está bien. Entonces, creo que eso lo único que hace es enrarecer crecientemente la posibilidad de conversar. ¿Y por qué crees que pasa eso? Que hay una mirada positiva sobre algo que uno per se diría que es negativo. Digo, porque resaltar el fanatismo, destacar el fanatismo como una cualidad positiva o como lo deseable, es raro. Mira, no lo sé, pero ¿sabes dónde lo veo siempre? En este verbo militar. Militar esto, militar aquello, militar lo otro. Yo me acuerdo que había una época donde uno pensaba cosas, decía cosas, no las militaba. Ahora parece que la gente sale a militar consignas, no a tener ideas o a tener argumentos o a sostener posturas, que no es lo mismo. Es más, me parece que en esta idea de militarlo todo hay una cosa de autoridad, de jerarquía, de mando y obediencia, de ser soldado de una causa o ser soldado de una figura política que me parece que empobrece mucho, no solo el debate, te empobrece la vida. Ni que hablar te empobrece tus posibilidades de hacer cosas, de disentir, de equivocarte, de dudar, que creo que son cosas absolutamente necesarias. Dudar y equivocarse. Pero equivocarse sin consecuencias terribles. Equivocarte sin que te vengan a masacrar a partir de tu equivocación. ¿Y cambiar de opinión? Sí, cambio de opinión. Por supuesto que hay ciertos valores sobre los que creo no cambiar. Pero una cosa es no cambiar de valores y otra cosa es no cambiar de juicios. Porque la realidad cambia, tu posición frente a la realidad cambia. Y a veces te equivocás. O a veces hay cosas que no las viste. Claro. A mí me pasa todo el tiempo. Me encuentro muchas veces pensando, no sé. En general yo no soy muy de opinar y de política públicamente trato de no opinar. Porque te encuentras pensando, la verdad no sé esto. A lo mejor dentro de 2 años sí saco una conclusión. Pero esto de poco menos que adelantarte en base a militancias diversas, al juicio crítico de tomarte un tiempo, pensarlo, dejarlo decantar, retroceder. Yo creo que retroceder de algo que pensaste y no sabes que no era por acá. Yo pensé que sí, pero no era por acá. Mejor vuelvo un pasito atrás y la vuelvo a pensar. Ahora, llevamos 6 meses y algo, ¿no?, de cuarentena, pero básicamente de estar metidos mundialmente en esta idea de la pandemia. Muchos creyeron ver en este paréntesis una oportunidad de repensarnos. Vos, mirando de acá, desde entonces hasta hoy, ¿cómo te sentís o cómo nos sentís a los argentinos con esto que pasa? Mira, debo tener una mirada muy, no sé si cínica o trágica, pero ni aun cuando empezó la cuarentena, esta idea inicial de, no, de esto vamos a salir mejores. No lo creíste nunca. No, creo que vamos a salir más evidenciados, más desnudos de lo bueno y de lo malo. O sea, va a ser más evidente cómo somos eventualmente. Creo que las situaciones límites te desnudan, te exhiben porque no te dan la posibilidad de enmascararte. No tenés tiempo de fingir. ¿Y cómo somos? ¿En Argentina decís Sí, vos? claro. Los argentinos. Los argentinos. Mirá, me da la sensación de que individualistas, inmaduros, caprichosos, calentones, facciosos, soberbios, agresivos. Les dije que no iba a estar muy optimista. Estaba pensando que tendremos alguna cosa positiva, Algo como lindo. cariñoso, no sé. Dijiste que también se veían las cosas buenas en esta situación. No,
No, por supuesto que no somos todos iguales y no somos nada más que eso. Pero debe ser que no, ¿cómo decirte? No es que nos vea en un camino que vos digas, bueno, Constructivo. no estamos bien, pero yo creo que estamos mejorando. Entonces debe ser que ese pesimismo en cuanto a los rumbos que tomamos como sociedad tiñen Ujú. las características que nos veo probablemente. Respecto a esto que decías, facciosos, violentos, caprichosos, ¿crees que la cuarentena agudizó esas características? Digo porque empezamos hablando de los fanatismos y esta cosa que en un momento también dijiste que tratabas de no opinar de política en público y no sé si tiene que ver con algo de autocensura o... O de preservación. Claro. Mira, me parece que el primer mes de cuarentena, el primer mes y medio de cuarentena, me dio la sensación de que no dejaba de ser un proyecto colectivo. En el sentido de que estuvieras parado donde estuvieras parado en relación a la política, te parecía que era, bueno, con los datos que tenías, los muy pocos datos que tenías de toda índole y la desorientación general que había en el mundo, no en Argentina, me parecía que había como, bueno, estamos de acuerdo en guardarnos, estamos de acuerdo en suspenderlo todo, aprovechemos el tiempo para tal y tal y tal cosa, pero a partir de ahí como que me da la sensación de que empezamos, de acuerdo a la posición de cada uno, a juzgar lo que se hacía o lo que no se hacía en base precisamente a la posición de cada uno, y encima me da la sensación de que quedaron muy en primer plano la gestión nacional barra provincia de Buenos Aires de un lado, la gestión de la ciudad en la vereda de enfrente, y las personas empezaron a alinearse en base a eso. Entonces como que la grieta se reprodujo rápidamente, porque claro, había dos modelos bastante diferentes y muy a mano, y muy masivos. Dos distritos muy grandes, muy importantes, muy ricos, muy poblados, muy metidos en la cosa más grave de la pandemia. Entonces, claro, era como... Eduardo, vos, uno de tus libros, que aparte fue al cine, La Odisea de los Giles, que es La Noche de la Usina, el libro, se focaliza como desde el lugar de cualquier ser humano casi de la Argentina, pero que es una historia extraordinaria en el 2001, Sí. ¿no? Y en lo que nos implicó a todos que un día ibas al banco y tu plata no estaba más. Sin ser una mención directa, pero ¿hay en estos días ese desánimo o esa especie de revisión de aquel momento y lo que nos pasó, temor de aquel momento y lo que nos pasó? A mí no me parece que haya... Me parece que lo del 2001 fue como un golpazo terrible a ciertos valores que muchos argentinos compartieron durante buena parte del siglo XX. Me parece que esa Argentina inmigrante europea en una primera etapa, inmigrante del interior y de países limítrofes después, que había apostado al ahorro, al esfuerzo personal, a esta cosa bien de sociedad burguesa en el mejor de los sentidos, de nos sacrificamos, ahorramos, trabajamos mucho, guardamos en el banco y mañana vamos a estar mejor. Me parece que el 2001 lo aniquiló como valor. En ese sentido, me parece que hoy, 20 años después, vivimos en una sociedad mucho más descreída que la del 2001. Me parece que el golpazo cultural, aparte del golpazo socioeconómico que nos pegó, creo que vivimos en una situación mucho más hoy en día. Tenemos muchos menos valores compartidos aún que los que teníamos en 2001. Me parece que una de las maneras de leer la grieta es, la grieta está en una sociedad que algunos acuerdos que tenía después de 2001 los perdió. Por la hondura de esa crisis y por las cosas que destruyó esa crisis. Y no hizo nuevos, digo, y no creó nuevos valores compartidos. Valores compartidos no. Me parece que hay Eso es un poco terrible, dos ¿no? zonas de valores antagónicos y es una discusión absolutamente de sordos a partir de eso. Quiero decir, vos ves a ambos lados de la grieta dos lecturas de la realidad totalmente diferentes y dos lecturas del rival totalmente diferentes. ¿Pero crees que eso es algo de la sociedad en general o de élites informadas que
que piensan en términos de la grieta? A mí me parece que está bastante generalizado eso. Porque lo ves en grupos de amigos, los ves en familias. Digo, no lo ves solo en grupos estrictamente ideologizados o muy fuertemente vinculados con la política. Creo que está bastante generalizada esa cuestión. Y es también casi cultural el tema con la moneda, ¿no? Digamos, es más chiquito y más concreto, pero nuestra relación con el peso es cultural. Cuando ahora, por ejemplo, no sé si lo escuchaste al presidente la semana pasada, que en un momento dijo la gente tiene que acostumbrarse a ahorrar en pesos. Sí. ¿Qué te pasa con esa frase? Sos profesor de historia, ¿no? Con lo cual esas frases te deben rebotar Mira, distinto. durante muchos años di historia económica mundial en la UBA, en ciencias económicas. Me retiré como adjunto. Ujú. Mi otra carrera, la literaria, hizo que dejara la universidad. Me quedé con clases en el secundario. Y yo cuando escucho esas afirmaciones que pretenden que el comportamiento económico de las personas tenga una base moral y no racional, me quedo impávido. O sea, la economía no funciona a partir de una escala moral. Ujú. Se maneja, los seres humanos, en tanto agentes económicos, se manejan en base a cuestiones de costo, beneficio, urgencias, asignación de recursos escasos a necesidades diversas. Entonces, si tu moneda local pierde valor, vos subís de tu moneda local, no porque seas un ser humano ruin, sino porque no querés que tu ahorro se achique. Ujú. Es que de alguna manera el presidente termina pidiendo que te acostumbres a lo que no te conviene. Me da la sensación de que sea quien sea, en el fondo, ustedes son muy jóvenes, pero cuando Pugliese decía, el ministro de Economía, uno de los últimos, Alfonsín, dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Y sí, yo lo quería mucho a Pugliese, pero y sí. Pero no, los mercados son malos y hablan con... Cualquiera de nosotros, cuando tiene que tomar decisiones económicas, no las toma con el corazón, las toma con el bolsillo. Ujú. Eduardo, ya que sos escritor, te vamos a aprovechar para un ejercicio, no es un taller literario, esto, pero más o menos, que es, vamos a ponerte fotos y la idea es que una frase nos digas sobre lo que ves. ¿Tengo que hablar tanto de política? No, una frase sobre cada uno. No es Puedes hacer un ejercicio literario, Exacto, como te dejamos el desafío. La tarea es una frase. Una frase. Si querés una palabra también, ¿eh? Ay, qué difícil. Qué difícil la tiene. Qué difícil la tiene, está muy bien. Vamos No, con... ahora me van a ver absolutamente sinuoso, escapando más. cuerpo a tierra. Esperamos más de vos, Eduardo. Dale. Mauricio Macri, el expresidente. Que descanse. ¿Se tiene que jubilar, como dicen algunos? Me parece que esto que dijo el senador, de que me parece que Cambiemos toma decisiones que eventualmente son de abajo hacia arriba. Ujú. No me parece que sea tan vertical como otros movimientos políticos, así que probablemente no dependa solo de él. La que sigue te va a gustar menos todavía. Es más difícil, digo, por dificultad. A ver, si está por... es una mujer. Hay una mujer, bueno, ya va a Vas a aparecer. adivinar, a Se puso ver. la pantalla en negro, pero ¿Qué ya fue? va a aparecer. Bueno, te la digo. Ahí está. Ahí está. Cristina Fernández. Pasado. Ujú. Sos profesor de historia. Hay de algún modo un pedacito de la historia de ella que habla mucho de la historia, que es un momento en que ella va a declarar a un juicio y dice esto que vas a escuchar. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Cómo le explicarías? ¿Qué le contarías de esto a tus Me alumnos? suena muy a Fidel Castro cuando lo acusan por la toma del cuartel de la Moncada, Ujú. que juzgará la historia. No sé, me parece que tenemos que acostumbrarnos a que somos seres humanos comunes y corrientes todos, vivimos en una república de ciudadanos,
donde a algunos ciudadanos les toca juzgar a otros ciudadanos. A nadie nos juzga la historia, nos juzgan los juzgados. O así debería ser. Por supuesto que los juzgados deben estar en manos de personas idóneas. O sea, es todo un gran bollo la Argentina. Entonces, yo digo esto y a lo mejor alguien que la quiera mucho a la señora Fernández de Kirchner dirá, pero los jueces no son objetivos y son pros y por lo tanto no están en condiciones de juzgarla. Hay una realidad que me parece que es a lo que apunta Cristina ahí cuando dice, porque ella no dice me juzgará, ella dice me absolvió. O sea, ya, absolvió. ya lo resolvió. Ya está resuelto. Lo escuché No mal. está en juicio, está resuelto. Claro, a ustedes, a los jueces, los juzgará la historia. En otra oportunidad había dicho me juzgará, pero en esta instancia dice me absolvió la historia y me parece que quizás tiene que ver con esto un poco que dice Lu. Ella estando procesada y con por lo menos 4 causas en juicio oral, la mayoría de los argentinos volvió a elegirla como vicepresidente de la Nación. Bueno, no es menor eso. No, por eso digo. No es menor. Me da la sensación de que, indudablemente, para la mitad del electorado argentino, el sistema jurídico no es confiable como para decir, no, si está juzgada así, no debería votarla. ¿Y se puede, perdón, Lu, ¿se puede construir una democracia fuerte así? ¿Con la mitad del país creyendo que lo que dice la justicia no vale? Mira, yo siempre quiero construir una democracia. Yo tengo 52 años. Los primeros años de mi vida no los recuerdo como democráticos y probablemente por eso para mí fue tan importante la figura de Raúl Alfonsín, a quien siento como un verdadero fundador de la democracia argentina contemporánea. Entonces nunca voy a perder la esperanza de fundar una democracia. Lo que pasa es que es muy lento y da muchísimo trabajo y creo que va a llevar un montonazo de años. Y ahí es donde me permitía hablar de esto del capricho, de una sociedad caprichosa. El capricho es algo bien de corto plazo. Lo quiero ya, lo quiero ahora, lo quiero resuelto, lo quiero de mi lado. Y en construir una democracia es postergar, renunciar, sacrificar, que son valores, no sé, que a mí me gustan mucho. Digo, me educaron en eso, en que vos querés algo, esperalo, esforzate, rompete el lomo, trabajá mucho y a lo mejor tus hijos lo ven. ¿Te enojaste cuando el presidente criticó la meritocracia? Digo, porque eso que decís es un poco... Mirá, si entendemos la meritocracia como una situación de privilegio inicial, donde los que están mejor situados llegan más lejos por el solo hecho de arrancar adelante, yo puedo entender una mirada crítica. Ahora, si meritocracia es que te vaya bien en la vida a partir de tu esfuerzo, tu trabajo, tu honradez, tu solidaridad, tu empeño, tu esfuerzo educativo, me parece que está bien que tus méritos personales se vean premiados. Por supuesto que está bueno vivir en una sociedad donde el Estado, que no es lo mismo que el gobierno, el Estado, que somos todos, busque la manera de que los que arrancaron más atrás no tengan que arrancar de tan atrás. Precisamente para que todos tengan las mismas posibilidades. Bueno, en esas, si querés, brechas o desigualdades profundas que podemos tener los argentinos socialmente, la educación es un lugar enorme y esto de la cuarentena y de la pandemia parece haber agrietado aún más o ampliado aún más esa brecha. ¿Vos diste clases hoy como todos los días? No. Los lunes. Los lunes me toca, bueno, ahora por Zoom. Sí. ¿Qué va a quedar de esto? Mira, creo que es un año extremadamente difícil. Aún en situaciones donde tengas alumnos con buena conexión a internet, es muy difícil. Es muy difícil dar clase, es muy difícil que los chicos se enganchen, es muy difícil evaluar. Y evaluar es una parte del asunto. Es muy difícil sostener. Estamos acostumbrados a evaluar y a ser evaluados. Si lo queremos cambiar, eso nos va a llevar mucho tiempo, pero digo, un sistema donde no podemos evaluar, entre otras cosas, lleva a un desgaste, a un desánimo y a una desconexión. Son cosas que han ido pasando
a lo largo del año. Por eso me parece que va siendo hora de que nuestros alumnos nos vean proponer cosas. Nosotros estamos todo el tiempo educando, no solo con la materia que damos. Estamos educando con el ejemplo que damos, con qué nos ven hacer nuestros alumnos. Entonces, si nos ven pensando alternativas, primero, si nos ven preocupados por no poder vernos, y si decimos, no, pará, tenemos que encontrar la manera. No estamos seguros de cómo. Vamos a probar esto, y si esto no funciona, vamos a probar esto, y si esto no funciona, vamos a probar esto otro. O sea, que te vean que te importa mucho y que estás dispuesto a ensayar, equivocarte, retroceder, probar de otra manera, ser flexibles. No sé, fulano no puede dar clase porque se arriesga, porque es población de riesgo. Fulano docente. Bueno, que vaya Mengana en lugar de fulano. Pasa que pareciera que la grieta también se metió en la educación de alguna manera. No sé, cuando uno ve toda esta pelea entre ciudad y nación, Trota, el ministro nacional, y Acuña, la ministra de la ciudad, por si las clases vuelven, si no vuelven, si son para 6.000, si son para 1.500, si hay clases en enero, no hay clases en enero, si van a... Como que, bueno, de hecho vos firmaste una carta hace algunos días respaldando la necesidad de la vuelta a clases. De alguna forma de vuelta. Quiero decir esto, yo sé perfectamente, y los que firmamos esa carta, sabemos que no se puede hacer ni de un día para otro, ni de ningún chico a todos los chicos juntos. Por supuesto que no hay manera, pero tenemos que ser flexibles como para encontrar modos de volver a empezar a encontrarnos. Un montón de grupos de chicos necesitan, los docentes necesitamos también, y me parece que una actitud que se plante en esto no es prioridad, es muy negativa. Es muy negativa como ejemplo, porque precisamente qué modo de construir conocimiento es una actitud retrógrada, conservadora, que no está dispuesta a moverse un ápice de lo que dijo hace 6 meses. ¿Y por qué crees que no se mueve? Porque digo, realmente una vez se para frente a esa foto y decís, ¿por qué ni siquiera se puede conversar alguna alternativa, como decís vos, chiquita, parcial? ¿Por qué? No lo sé. Pero, ¿qué sentís? Digamos, debes tener un sentimiento al respecto. Yo estoy pensando todo lo que voy a tener que bancarme en Twitter de que salga de este estudio. ¿Cómo le dice la nata a Twitter? Que es un baño público. Como que hay muy chiquitito y muchas cosas. Los grafitis de un baño público. A mí no me gusta pelear. Me parece que hay una toma de posición inicial de la que se hizo una cuestión, una suerte de bandera, cuando no tendría por qué ser así. Vuelvo a lo que hablábamos de entrada. Claro. Una bandera es el valor que vos defendés. Tu estrategia no tiene por qué ser una bandera. Si en el primer momento te pareció, y probablemente estaba bien, mirá, no tenemos ni idea cómo se comporta este virus. No tenemos ni manera de testear, etcétera, etcétera. Por el momento cerremos todo. Que hayas decidido eso, está bien de última. Ahora, pasa el tiempo, vas tomando información, vas viendo ejemplos en el mundo. Esos ejemplos en el mundo están llenos de retrocesos, exploraciones. Idas y vueltas, ¿no? Protocolos. No se nos van a caer los anillos por probar algo y decir, ¿sabe? Y al contrario, va a estar buenísimo que nuestros alumnos vean que ensayamos soluciones, fracasamos y volvemos a empezar. Construir conocimiento es eso. Es, pruebo con esta hipótesis, verifico que funciona, sigo, verifico que no funciona, la cambio. Nos pasamos dándole trabajos a nuestros alumnos queriendo que construyan hipótesis. Bueno, que nos vean construir hipótesis, que nos vean contrastarlas con la realidad. ¿Cuál es el problema de, insisto, distinguir? Fracasar. No sé,